con ustedes en Ecos de la Comunidad. El invitado de hoy en Ecos de la Comunidad. Las 7 de la mañana con 46 minutos, contamos con la grata presencia del doctor Cristian Herrera. Él es socio fundador del consultorio jurídico Resolutio. También es director del Centro de Mediación CEMEPA. Qué gusto contar con su presencia, doctor, para hablar sobre este centro de mediación. Primero vamos con los conceptos básicos. ¿Qué entendemos por mediación y de pronto qué entendemos por conciliación? Porque a veces hay una especie de confusión. Bienvenido, doctor, qué gusto, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Y sí, la verdad es un tema muy común, la confusión entre negociación, mediación y conciliación. La gente no sabe la diferencia entre esas cuestiones. Y la verdad es que sí tenemos una diferenciación a manera de ley. La negociación es el acuerdo que se llegan entre las partes sin ayuda, simplemente ellas. La mediación es cuando tenemos a un ayudante que se conoce como el mediador, que es un tercero neutral que acerca a las partes. Y la conciliación... ¿Qué tiene que ser experto en leyes? No necesariamente tiene que ser experto en leyes. La ley no nos obliga a que sea un abogado, pero sí es necesario. Porque claro, es muy difícil que una persona que no sea abogado pueda negociar, por ejemplo, cuestiones de tierras, que pueda negociar cuestiones de pensiones alimenticias, que pueda negociar cuestiones de esa índole. Es muy complicado. Ahora, existen muy buenos mediadores que no son abogados, pero siempre van a necesitar consultar a un abogado para temas muy escamosos, ¿no? Uh-huh. Y finalmente la conciliación, como le había mencionado, esta conciliación, en cambio, es el acuerdo que se llega, pero ante una autoridad. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un procedimiento judicial y tenemos la fase de conciliación, tenemos la de conciliación y no de mediación, porque cuando hablamos de conciliación estamos frente al juez, que es una autoridad. Cuando estamos haciendo una conciliación en un visto bueno en el Ministerio del Trabajo, es conciliación y no mediación porque estamos frente al inspector del trabajo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Negociación simplemente entre los particulares, mediación con asistencia de un tercero privado neutral que se llama mediador y conciliación frente a una autoridad. En estas tres instancias que usted menciona de ley, tiene que existir una especie de documento que esté avalado por alguna autoridad para que tenga su efecto. Precisamente. Bueno, la conciliación de por sí, el que da fe del acuerdo es la autoridad, entonces más legalidad que eso, imposible. Uh-huh. De ahí con la mediación, por supuesto, la ley de arbitraje y mediación nos establece que los mediadores tenemos la posibilidad de elevar un acta. Esa acta se llama acta de mediación y en esa acta van a estar estipuladas cada uno de los acuerdos que se lleguen entre las partes y la ley establece que esa acta tiene una fuerza de una sentencia. Es decir, es ni siquiera una sentencia cualquiera como de un juzgado o de una unidad judicial cualquiera, sino una sentencia ejecutoriada. Entonces, más o menos se le equipara al acta de mediación con una sentencia de la Corte Nacional. Esa fuerza tiene. Ahora, ¿qué casos se pueden mediar? ¿Qué casos se puede tomar en consideración y qué casos no? Bueno, la verdad es que, tenemos que tener en cuenta una cuestión. La ley nos dice, oye, solo podemos mediar lo que sea transigible, pero no nos dice que es transigible. Entonces hemos tenido que irnos a otros aspectos para descubrir qué diablos es lo que es transigible. Entonces al final descubrimos que lo transigible es todo aquello que transigible. Es transigible. Transigible, ya. O sea, todo lo susceptible de transacción. Ya. Entonces, hemos descubierto que es todo lo comerciable, o sea, todo lo que sea valorado en dinero prácticamente. Porque claro, entonces de esa manera tenemos que los negocios se pueden negociar, sí, las deudas se pueden negociar, también, se pueden negociar las pensiones alimenticias, sí, siempre y cuando esté por encima de los mínimos establecidos en la ley. Se pueden negociar todas esas cuestiones, formas de pago de derechos laborales, sí, obviamente no mermando derechos laborales. Ahora, ¿podemos negociar violencia intrafamiliar? No, porque eso ya no es valorado en dinero. Uh-huh. ¿Podemos negociar una muerte? Tampoco, porque eso no es valorado en dinero. Entonces, ese es el ámbito que nosotros manejamos para poder negociar. Generalmente, ¿qué tipo de casos suelen ir al Centro de Mediación CEMEPA, del cual usted es director? Bueno, tenemos algunos casos. Cuando nosotros empezamos en CEMEPA, nosotros iniciamos teniendo nuestro centro al lado de la Fiscalía de Tránsito. Entonces, nuestros primeros casos eran todos los de accidentes de tránsito. Entonces, empezamos negociando solo accidentes de tránsito. Después, ya cuando cambiamos de lugar, ahora estamos en la 9 de octubre y Colón, en Quito.
Ahora ya nos vienen otro tipo de casos y nos hemos especializado en esos casos. Por ejemplo, pago de liquidaciones laborales, hay bastantes. Hoy en día, lastimosamente, los emprendedores y los empleadores no tienen el efectivo para pagar una liquidación ese rato. Entonces es preferible negociar la forma. Te doy en plazo de 6 meses, en 8 meses, en 12 meses. Todo dependiendo cómo se llegue al acuerdo. Que también puede ser en bienes, ¿no? También puede ser en bienes. Todo depende de cómo se llegue al acuerdo. A un acuerdo entre las dos partes. Entre las dos partes. Sí, también hacemos muchísimo, hoy en día se hace muchísimo cobro de deudas. Lastimosamente en el mundo comercial no existe efectivo, entonces todo el mundo está endeudado y todo el mundo está quedando mal. Entonces, por esa clase de detalles hay muchísimas mediaciones para cobro de deudas. Adicionalmente, nosotros nos estamos enfocando mucho más en un ámbito corporativo, en empresas. Entonces, por ello, también tenemos muchas cuestiones de arreglo de planes con proveedores que les quedaron mal, cuestiones por el estilo, ¿no? Y la ley hace un par de meses cambió, la ley de procesal civil, que se llama COGEP. Entonces, ahora permite que las personas que se quieran divorciar de mutuo acuerdo, aunque tengan niños, lo pueden hacer con una notaría. Pero para eso necesitan un acta de mediación. Son los divorcios express que se ven. Ajá, ahora se convirtieron en estos divorcios express, pero para poder hacer ese divorcio express tienes que tener un acta de mediación previa. Entonces, eso y tampoco tiene que haber hijos. No, si es que no hay hijos, no hay problema. Pero si es que hay un hijo, tienes que tener un acta de mediación previa donde se señalen alimentos, visitas y tenencia. Entonces, esa es la reforma que nos dieron hace un par de meses, va a ser 2 meses exactamente, y eso ha hecho que también exista bastantes mediaciones con este ámbito. Hay personas que ya nos llegan al consultorio y nos dicen, ¿sabes qué? Nos queremos divorciar, ya tenemos el acuerdo hecho, simplemente eleva el acta. No hay problema. ¿Hay ventajas o también hay desventajas? Bueno, de ventajas hay, pero ¿hay también desventajas en el tema de mediación? Sí, hay bastantes. La primera desventaja que tenemos es el hecho de que la ley establece que esto es voluntario. Nadie se puede obligar, nadie te puede poner una pistola para que tú negocies. Es un acto voluntario. Entonces, como es un acto voluntario, muchas veces nos pasa que nosotros abrimos el expediente, invitamos a las partes, pero como es voluntario no van. Y no les podemos exigir, no es como un procedimiento judicial que podemos obligar que venga con la policía. Aquí no se puede. Entonces, muchas veces los expedientes quedan ahí porque la gente no va. Y ese es un problema grave. Entonces, lo que nosotros hacemos para evitar esa contingencia es, antes de señalar un día y hora de audiencia, primero conversamos con las dos partes, llamamos, hacemos un acercamiento y decimos cuándo puedes tú, y negociar entre las dos partes. La primera negociación sería cuándo tener la audiencia, para evitar esta clase de contingentes. Eso. El otro problema que tenemos muy grande es que el Consejo de la Judicatura no nos ha dado mucha apertura o no ha dado una promoción muy buena a la mediación. Porque ahí, si uno revisa sus propagandas, uno parecería que la mediación simplemente es para arreglar asuntos vecinales, porque todas sus propagandas son de la señora que le robó la gallina a la otra, la señora que... Y ese no es el caso. Y ese no es el caso. Claro, entonces hay personas que nos ha costado mucho a nosotros coger y mentalizar a la gente que la mediación es para todo lo que sea negociar. Convencer a los emprendedores, a los empresarios de decirles, oye, tú puedes solucionar tus problemas por mediación, ha sido complicado, pero lo hemos estado logrando. Ahora, los centros de mediación, hay varios y varias instituciones tienen sus respectivos centros de mediación. Me refiero, por ejemplo, al mismo Consejo de la Judicatura, al mismo la Cámara de Comercio, entre otros. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay una especie de proliferación o es necesario? Bueno, la verdad es que por lo pronto no existe un control porque la verdad no existen los suficientes para todo el país. En todo el país apenas hay 85 centros de mediación para todo el Ecuador. En la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha hay 11. Y en la ciudad de Quito habremos 6. O sea, 6 para toda la ciudad de Quito realmente es poco. Porque, claro, el problema es que la gente no los conoce a profundidad. Hay centros de mediación que están muy enfocados en temas específicos, no permitiendo que existan negociaciones de otra índole. Por ejemplo, hay fundaciones de mujeres embarazadas que solo hacen pensiones de alimentos. Pero, ¿y si es que hay una persona que tiene un accidente de tránsito? No les acepta y eso no está bien. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Quito los más conocidos somos la Cámara de Comercio de Quito, nosotros, EMEPA, un centro que se llama Marta Estrella, que hace solo conflictos laborales, y de mujeres embarazadas. Ahora, ¿quién les da el aval o qué requisitos tienen que cumplir los centros de mediación? Claro, precisamente, como somos una forma de administración de justicia, nos controlan por todo lado. Nos controla primero el ex Ministerio de Justicia, que es Secretaría, y el Consejo de la Judicatura. Y para darnos este aval tenemos que cumplir con algunas características. El primer filtro que tenemos que pasar es el Ministerio, ahora Secretaría. ¿Qué nos pide, por ejemplo, nosotros tener una fundación o una corporación de primer grado? Porque se entiende que no puedes lucrar con la justicia. Entonces,
Todas estas cuestiones son o cámaras de comercio, que son las corporaciones de primer grado, o fundaciones. Por un lado. Segundo, adicionalmente de eso, ya pasado este filtro, tenemos que pasar por el Consejo de la Judicatura, que nos pide, oye, primero tienes que mandarme un listado de mediadores, y estos mediadores tienen que tener primero experiencia práctica en casos de observación, que eso se hace en todos los centros de mediación. O sea, uno para ser mediador tiene que primero haber cumplido unas 60 horas prácticas. Después tiene que haber cumplido las horas teóricas, que también son avaladas por el Consejo de la Judicatura. Y después de eso tú tienes que presentar toda la documentación y adicionalmente te hacen inspecciones. Porque tú tienes que demostrar que tienes la infraestructura necesaria para tener un centro de mediación. ¿Qué infraestructura es esta? Primero tienes que tener una sala de audiencias que sea completamente hermética. La mediación es confidencial, entonces no puedes salir nada de lo que se está discutiendo. Entonces tienes que tener una sala completamente hermética. Tienes que tener un centro de archivo, porque nosotros somos con las notarías, llevamos todos los protocolos de cada una de las mediaciones que hemos tenido. Y esos protocolos no se pueden perder. Porque ¿qué pasa si el día de mañana a las partes se les pierden las actas y nos dicen denos una copia certificada? Entonces debemos tenerlo, y para eso tenemos que tener un buen sistema de archivo sellado. Debemos tener inclusive líneas de teléfono fijo para las llamadas de los usuarios. O sea, hay algunos requisitos estructurales que también debemos cumplir. Y adicionalmente, ya en materia de documentos, tenemos que presentar, además de las hojas de vida de los mediadores, tenemos que presentar cuestiones como nuestros planes de desarrollo, cuestiones de esa índole. Y con todo eso, el Consejo nos aprueba. Y si es que nos aprueba, nos dice bien, y tenemos inspecciones a cada rato. ¿Qué pasa cuando de pronto ya se llega a un acuerdo, un ejemplo, de pronto de una deuda para que se pague en un año y salen del centro de mediación ya las dos partes de acuerdo, pero pasa unos 2 o 3 meses y una de las partes incumple? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, como yo le había mencionado, las actas tienen una fuerza de sentencia. Entonces, si no se cumple un acta, es lo mismo que no se hizo cumplir una sentencia. Entonces, hay que ejecutarla. Si tú no cumples una sentencia, tú puedes pedirle al juez que congele cuentas bancarias, que retenga vehículos, todas esas clases de cuestiones. Cuando tú no cumples un acta de mediación, lo mismo, pides a un juez que te retenga cuentas bancarias, que te retenga créditos, que secuestre vehículos, cosas por el estilo. O sea, puede ser exactamente lo mismo, inclusive con alimentos. Porque cuando tú no cumples una pensión alimenticia, el juez puede determinar el hecho del apremio, o sea, la prisión para el alimentante. Lo mismo con las actas de mediación. Tú no cumples un acta de mediación, igualmente te vas preso. O sea, no, o sea... Pero eso está en revisión, ¿no? Eso de... Sí, está en revisión porque actualmente, antes hace un par de años era como que no cumples 2, cárcel. Ya. Ahorita está, no cumples 2, nos reunimos, vemos qué forma... Hablemos primero, vemos si es que puedes dejar una garantía, puedes dejar prendado un carro o algo por el estilo y no te vas preso. Pero si no hay estas garantías, te vas preso de todos modos. Y ahora se está intentando revisar eso nuevamente, para ver cómo hacemos más... En esta parte es necesaria una especie de revisión porque el argumento es de que si va a prisión definitivamente no puede trabajar. Claro, es una de las cosas muy extrañas que nos pone nuestra ley de que tienes que pagar pero te voy a quitar el trabajo. O me encanta siempre, nosotros estamos presentando una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, en el COIP, en el Código Penal, nos dicen que existe una sanción de 6 años de cárcel si es que tú abandonas 3 meses a una persona. Pero si te meten a la cárcel, significaría que estás abandonando 6 años, 3 meses y no solo 3 meses. Claro. Son una de esas inconsistencias que nos ponen en la ley. Ahora, en esto de los temas de las mediaciones, uno de los temas recurrentes es el tema de las deudas. Y generalmente, ¿es válido o no es válido una letra de cambio, por ejemplo? Sí, la ley todavía nos permite hacer letras de cambio, todavía nos permite hacer pagarés. Y las letras de cambio tienen la facilidad de que en principio son fáciles de llenar y además la tenemos... Son manipuladas. Sí, y eso puede ser fácilmente manipuladas y adicionalmente tú los puedes conseguir fácilmente. En Paco te venden en una librería te venden el paquete de 50 letras de cambio. ¿Cuál es el asunto? Que cuando tú incumples una letra de cambio, tú tienes que demandar el cumplimiento de la letra de cambio. Entonces, cuando tú tienes un acta de mediación, tú demandas el cumplimiento del acta. O sea, hay una diferencia. En vez de coger y meternos a un juicio de 2 años, ya directamente embargamos, cancelamos cuentas y demás. Entonces, por eso, en principio, el plan es que la gente deje de utilizar estos mecanismos como la letra de cambio, los pagarés. Y mejor, ¿por qué no mandarnos un acta de mediación? Es más seguro, es más rápido. Y en el tema de los centros de mediación, definitivamente se abarata costos en cuanto a seguir un juicio. Por supuesto. Que dura mucho tiempo. Claro, hay muchas formas de ahorrar dinero en el centro de mediación, porque primero no necesitas abogado. Para eso tienes al mediador. El mediador es del que les dirige, el mediador es del que les dice esto puede hacer, esto no se puede hacer.
Entonces, uno, te ahorras el abogado, empezando por ahí. Dos, te ahorras la documentación de prueba, porque en la mediación tú no tienes que presentar pruebas, tú simplemente te sientas y conversas y llegas a un acuerdo. En un juicio no, tienes que sacar copia certificada de la notaría de las escrituras, tienes que sacar documentación, tienes que hacer materialización de documentos y eso cuesta. Entonces en la mediación no se da tal. Entonces ya sin esos procedimientos es absurda la diferencia. Y, nosotros en el centro tenemos una estadística justamente porque nos pidieron hacer una ponencia en una universidad de Cali sobre este aspecto. Y nosotros sacamos que de acuerdo a la información del Consejo de la Judicatura, un procedimiento para el cobro de una deuda tranquilamente está costando $1,200. Un procedimiento judicial, $1,200. Un procedimiento de mediación, 120. Hay una diferencia enorme. No tiene ninguna forma de dimensionarse. Y adicionalmente, cuestión tiempo, ¿no? Porque lastimosamente tenemos muy pocos jueces, entonces, y demasiados casos. Entonces, si es que uno ahorita ponemos una demanda para el cobro de una deuda, posiblemente nos estén dando audiencia para el 2022. En cambio, con el centro de mediación, como son algunos, ¿no es cierto? Entonces nosotros le decimos, oye, queremos nuestra audiencia la próxima semana, pues la próxima semana se tiene, sin problema. Entonces son formas de economizar, ¿no? Inclusive para el tiempo que tienen las personas que generalmente estamos en los trabajos y no tenemos el tiempo suficiente para estar detrás o pendiente de un juicio que... Claro, dependiente de un juicio, claro, y adicionalmente los centros de mediación se acoplan a los horarios. Hay centros de mediación que funcionan en la noche, todo depende del horario que esté establecido en sus reglamentos. Sí, no hay ningún inconveniente. Vamos finalizando, Cristian. Sí nos gustaría que dé a conocer en qué lugar está ubicado este centro de mediación y de pronto cómo pueden ubicarles, en qué horario funciona, entre otras. Bueno, nosotros funcionamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos ubicados en el 9 de octubre y Colón, edificio Plaza Colón 2, oficina 28. Pueden escribirnos a info@cemepa.com. Pueden visitar nuestra página web igualmente, cemepa.com, en donde podrán encontrar muchísima información sobre lo que vendría a ser el centro de mediación y la mediación en general. Adicionalmente, estamos en todas las redes sociales habidas y por haber como @ccemepa. Nosotros estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, hasta en YouTube, donde subimos estas entrevistas y donde subimos adicionalmente alguna información extra. Entonces nos pueden ubicar en todos esos lugares o llamando simplemente al 256-6000 o al 098-4373-647. Gracias al doctor Cristian Herrera. Les decía, él es socio fundador del consultorio jurídico Resolutio, él es director del Centro de Mediación CEMEPA. Este consultorio trabaja en ramas de derecho societario, laboral, tributario, competencia, propiedad intelectual, contratación civil y mercantil, entre otras. Sin duda alguna, este será uno de los tantos diálogos que nos acompañará el doctor Cristian Herrera. 8 de la mañana con 3 minutos, momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Ecos de la comunidad. Rumiñahui es tu hogar. Parques, iglesias, edificios patrimoniales y espacios verdes adornan el cantón. La señalética nos mantiene informados sobre rutas y servicios para los ciudadanos. Los senderos ecológicos y cascadas embellecen el paisaje. Rumiñahui eres tú. Si ves que grafitean, ensucian o destruyen tu cantón, denúncialo en la comisaría